Tasa ya estaba muerta. Se suponía que el viaje escolar a Cambridge sería emocionante, solo un descanso de la rutina habitual. Pero ahora, al mirar atrás, no puedo quitarme de encima la extraña sensación que dejó atrás. El segundo día, Tasa y yo nos alejamos del grupo y encontramos un parque tranquilo apartado del camino principal. Los árboles eran gigantes, enormes y antiguos, con ramas que se extendían hasta el cielo y pedían a gritos que alguien las escalara. Los ojos de Tasa se iluminaron y, antes de que pudiera decir nada, ya estaba a mitad de camino de uno de los troncos, moviéndose como si lo hubiera hecho cientos de veces. Se rió, con ese sonido salvaje y libre que resonó a través de las ramas y, por un momento, fue como si fuera parte del árbol. Finalmente, bajó, sin aliento y sonriendo, y pasamos la tarde deambulando, hablando de todo lo que había bajo el sol. Parecía tan viva, tan llena de energía, hasta que volvimos al hotel. Entonces, algo cambió. Tasa se quedó en silencio y había una mirada distante en sus ojos, casi como si estuviera perdida en un sueño del que no podía despertar. Su rostro estaba pálido y, cuando habló, su voz era apenas un susurro. Le pregunté si estaba bien, pero solo asintió, quitándome importancia con una débil sonrisa. Esa noche no pude dormir. Había algo en su silencio, en su piel pálida, que me inquietaba. No dejaba de mirar su cama, esperando a medias que dijera algo, pero ella simplemente permanecía allí, inmóvil como una estatua. Cuando me desperté a la mañana siguiente, su cama estaba hecha. Su maleta había desaparecido. Recuerdo que me quedé mirando su almohada y vi una sola hoja que descansaba allí, de color verde oscuro y ligeramente arrugada. Me dije a mí mismo que probablemente no era nada, tal vez se había despertado temprano o había decidido irse antes del desayuno. Pero en el fondo, sentí un escalofrío de inquietud. Durante el desayuno, los profesores parecían tensos y susurraban entre ellos. Una de ellas se acercó a mí, pálida y con expresión seria. Me puso una mano en el hombro y me dijo algo que me revolvió el estómago. Habían encontrado el cuerpo de Tasa en el parque. Se había caído del árbol el día anterior, a última hora de la tarde. Sentí que una ola de terror frío me invadía. La maestra dijo que Tasa nunca había regresado al hotel conmigo, que había muerto horas antes de que la viera entrar en nuestra habitación. Pero sé lo que vi. Sé que Tasa estaba allí, justo a mi lado. Caminamos de regreso juntas, ella estaba en nuestra habitación esa noche. La había visto acostada en la cama y la había escuchado respirar en la oscuridad. Pero ahora era como si yo fuera la única que recordaba. Como si el mundo se hubiera reescrito, borrando su presencia y dejándome con este recuerdo extraño y aterrador. Apreté esa hoja solitaria en mi mano, sus bordes ásperos y fríos, el último rastro que tenía de Tasa. Y en algún lugar, en lo más profundo, supe que la había visto, una última vez. Pero en realidad no había sido ella en absoluto. Historia 2. Mi mamá está actuando de manera extraña y creo que tiene algo que ver con el nuevo espejo. El primer incidente ocurrió hace una semana, 3 días después de que llegara el espejo. Me desperté a las 7:30 de la mañana con un frío terrible, tan incapacitante que apenas podía levantarme de la cama. Puede que pienses que es solo mi actitud dramática como adolescente, pero era un resfriado como nunca antes había experimentado. Me atravesaba la piel. He visitado a mis primos en Noruega en las vacaciones de Navidad. Cuando hacía más calor. Mi primer pensamiento fue que no habían encendido la calefacción central, lo cual ya era extraño considerando que es lo primero que hace mi madre por la mañana. Se despierta todos los días a las 6 en punto, así que cuando me levanto 1 hora y media más tarde, la casa suele estar agradable y calentita. No espero que haga estas cosas como una niña malcriada, si es eso lo que estás pensando, simplemente las hace porque es una madre considerada. De todos modos, supuse que se había quedado dormida y no había sonado la alarma o que, por alguna razón, no había sonado. Bane Harris no es exactamente el tipo de persona que se queda dormida y no suena la alarma, así que decidí que debía ser esto último. Una vez que reuní el coraje suficiente para enfrentar el frío penetrante, me dirigí a su dormitorio. En el pasillo, el piso de madera parecía hielo bajo mis pies descalzos y me arrepentí al instante de no haberme puesto las pantuflas. Su puerta estaba cerrada cuando llegué, lo cual era extraño porque normalmente la deja entreabierta para que el gato entre y salga durante la noche. Pegué la oreja a la madera maciza pero no oí nada. Golpeé 2 veces. No hay respuesta. Golpeé de nuevo y la fuerza añadida me lastimó los nudillos. Una vez más, no hay respuesta.
En ese momento me sentí muy preocupado y de repente me vino a la mente una imagen terrible de mi madre en algún tipo de peligro. Abrí la puerta apresuradamente. Sin embargo, cuando entré en la habitación, vi que no corría ningún peligro. De hecho, ni siquiera estaba dormida. Estaba sentada en su silla, completamente vestida, mirándose al espejo. ¿Está todo bien, mamá?, pregunté. Al principio no me notó, pero después de unos segundos vio mi reflejo y sonrió. Hola cariño, dijo. Me estremecí. Había algo en su voz que sonaba extraño. Sentí que se me revolvían las entrañas y la sensación de que se abría un profundo agujero en el pecho me abrumaba. Inhalé profundamente e intenté recomponerme. Y entonces lo comprendí. Había oído esa voz antes. Debe ser el frío, me di cuenta rápidamente, sacudiendo la cabeza. Dios sabe cuánto tiempo había estado mamá sentada allí vestida solo con su ropa de trabajo. Probablemente había cogido la gripe o algo así. ¿Estás bien?, pregunté de nuevo. Ella no respondió. Mamá vi un atisbo de ceño fruncido en su reflejo en el espejo, así que la llamé de nuevo y esta vez se dio la vuelta para mirarme. Por un momento fue como mirar a los ojos a una extraña, y luego cobró vida. Lo siento, dijo, ruborizándose de repente. Algo me debe haber pasado. Se levantó de la silla, miró a su alrededor y frunció el ceño. Dios mío, no hace frío aquí, comentó. El segundo incidente ocurrió ayer. Me desperté en mitad de la noche con ganas de orinar y el mismo frío intenso me acosó. De camino al baño, con las zapatillas puestas esta vez, oí un ruido que provenía del final del pasillo. Venía de la habitación de mi madre. Curiosa, me desvié hacia el lugar del ruido, con el oído alerta. El pasillo estaba oscuro, así que intenté encender la lámpara de mesa y casi tiré un cuadro de la pared. Era la antigua foto de la boda de mis padres, la única imagen de papá que mamá se niega a quitar. Encendí la lámpara, acomodé el cuadro y seguí caminando. Llegué al final del pasillo y asomé la cabeza por la esquina. Otra vez, la puerta de mamá estaba cerrada, pero deduje que estaba despierta por el tenue resplandor debajo de su puerta. Y de los ruidos. Ahora eran más fuertes y venían de su habitación. Avancé sigilosamente, acercándome a la puerta y girando la cabeza para escuchar. Era un llanto. Alguien estaba llorando en su habitación. Un escalofrío me recorrió la espalda como un rayo. Quise salir corriendo, pero mi cuerpo me impulsó hacia adelante, mi mano se estiró hacia el pomo de la puerta y lo giró. Me arrojé a su habitación. El frío era como el de la tundra. Mi madre estaba sentada frente al espejo, mirándose fijamente, con el camisón apenas cubriendo sus delgados hombros. Su cuerpo estaba inmóvil, pero tenía la boca abierta y un grito profundo, el grito de un hombre, brotó de ella. Un grito que había oído antes, pero no de sus labios. Grité. Corrí hacia mi madre y la sacudí. Ella permaneció inmóvil, completamente ajena a mi presencia, con los ojos clavados en la pareja del espejo. Metí la mano por debajo de sus brazos. Y la levanté de la silla. Su cuerpo se sentía como el objeto más pesado del mundo y necesité cada centímetro de mi fuerza para levantarla. Las dos caímos al suelo. El llanto cesó. ¿Qué demonios está pasando, mamá?, le dije, todavía temblando. La ayudé a levantarse del suelo, apenas pudiendo levantarme. Su rostro se veía demacrado y desgastado. Tenemos que deshacernos de ese espejo, le dije. Ella se giró para mirarme, sus ojos eran como conchas huecas. ¿A tu padre no le gustaría eso?, dijo. Y ahí fue cuando me asusté. Mi papá había desaparecido durante casi 2 años. En cuanto ella dijo eso, me fui. Ahora estoy en casa de mi amiga. No sé cuánto tiempo podré quedarme aquí, pero en algún momento tendré que volver a casa. No sé qué hacer. Historia 3. Estaba afuera fumando un cigarrillo. Durante mi hora de almuerzo, cuando sonó mi teléfono, era mi hermana mayor, Chelsea. Ella no suele llamarme, así que me sorprendí y me preocupé un poco cuando contesté. Comillas, hola. Punto. El tono de mi voz, como si estuviera hablando con un extraño, me hace sentir un poco de culpa. Últimamente tiendo a mantenerme alejada de mi familia, así que no he visto a mi hermana en persona en más de 1 año. La última vez que intercambiamos mensajes de texto fue hace meses. Charlie, se le quiebra la voz mientras habla y parece que está conteniendo las lágrimas. Algo malo debe haber pasado. Se me cae el alma a los pies cuando dice, la abuela y el abuelo murieron. Ella empezó a sollozar por teléfono. Mi corazón se hundió en mi pecho y las lágrimas brotaron de mis ojos. Amaba mucho a mis abuelos, prácticamente ellos nos criaron. Eran personas maravillosas,
Siempre nos llevaban con ellos para hacer algo divertido juntos y nos consolaban lo mejor que podían cuando la vida se ponía difícil. Me di cuenta de que había pasado un tiempo desde la última vez que los llamé, y mi culpa aumentó. ¿Qué pasó? Dije con voz ahogada y las lágrimas corrían por mi rostro. Hubo un incendio muy fuerte, no sobrevivieron. Se quemó toda la casa mientras dormían. Ay Dios mío, después de una larga pausa, Chelsea dice, el funeral es en 2 semanas. Respira profundamente y deja escapar un largo suspiro. Tenía la esperanza de que pudiéramos ir juntos en coche. Sí, por supuesto, estaba completamente devastada, pero pensé que sería bueno pasar un tiempo de calidad con mi hermana. Hablamos un poco más, recordando los buenos momentos que pasamos con nuestros abuelos y poniéndonos al día con nuestras vidas. Después de colgar, me sequé las lágrimas, me recuperé y terminé mi día de trabajo. Pensé en mi hermana y en cómo pasábamos nuestros días de infancia explorando la naturaleza alrededor de nuestro pequeño pueblo natal y toda la alegría que me había traído. Me hice una promesa de que después del funeral nos mantendríamos en contacto tanto como fuera posible y crearíamos más recuerdos maravillosos juntas. Durante los días siguientes, Chelsea y yo intercambiamos muchas llamadas y mensajes de texto, planificando nuestro viaje y consolándonos mutuamente. Decidimos que ella se reuniría conmigo en mi apartamento y que nos turnaríamos para conducir mi auto durante el viaje de 2 días, y luego pasaríamos unos días en nuestra ciudad natal después del funeral visitando todos nuestros viejos lugares de reunión y senderos para caminatas y reviviendo los buenos viejos tiempos. Podríamos haber volado, pero ambos estuvimos de acuerdo en que un viaje por carretera sería una aventura mucho mejor. Cuando mi hermana llegó a mi puerta el día que teníamos que irnos, me di cuenta de que ella era ahora la única familia que me quedaba. Nuestro padre bebió hasta morir hace años. Era un borracho furioso que a veces nos hacía la vida imposible. Especialmente después de que nuestra madre se fue. Ella simplemente se fue una noche mientras todos dormían, sin siquiera despedirse ni dejar una nota. Nuestro padre ni siquiera se molestó en denunciar su desaparición. No fue hasta que mi hermana y yo les dijimos a nuestros abuelos que no habíamos visto a nuestra madre en 3 días que llamaron al sheriff del pueblo y se inició un grupo de búsqueda. Nunca encontraron rastros de ella ni evidencias de que se hubiera cometido un delito, por lo que el sheriff nos dijo que probablemente se había escapado para empezar una nueva vida, pero que nos avisaría si había novedades. Nunca las hubo y nunca volvimos a verla. Mi hermana y yo crecimos como lo que podríamos llamar marimachos. No nos gustaba usar vestidos ni jugar con muñecas, y preferíamos pasar la mayor parte del tiempo después de la escuela jugando afuera y ensuciándonos. Mi nombre es Charlotte, pero comencé a hacer que la gente me llamara Charlie en la escuela primaria porque Charlotte era demasiado femenina. Chelsea y yo éramos muy cercanas y muy similares en muchos aspectos. Incluso nos parecíamos. La gente de la ciudad decía que éramos prácticamente gemelas. Después de terminar la secundaria, mi hermana se mudó a Washington para ir a la universidad y yo la seguí. No podía soportar el estrés de intentar obtener una educación, así que terminé abandonando la escuela y mudándome al otro lado del estado con mi novio en ese momento. Me distancié de mi hermana, llamé cada vez menos a mis abuelos y no hice muchos amigos en mi nueva ciudad. He estado soltera y viviendo sola los últimos años, y mi perra Sadie es prácticamente mi única amiga ahora. Mi miedo al abandono me ha impedido acercarme demasiado a alguien. Pero ahora que mi hermana era todo lo que me quedaba, estaba decidida a seguir adelante con nuestra relación sin importar lo que pasara. El viaje en coche fue muy divertido. Comimos en gasolineras y dormimos en el coche para ahorrar dinero. Hicimos algunos desvíos para hacer turismo. Hablamos, reímos y cantamos juntas mientras reavivábamos nuestra hermandad. En algún lugar de Dakota del Sur, nos detuvimos para finalmente comer una comida de verdad en un pequeño restaurante en algún lugar. Chelsea me mostró un artículo que había encontrado en su teléfono sobre un nuevo sistema de cuevas que acababan de descubrir en nuestra ciudad natal y decidimos ir a verlo mientras estábamos allí. Échale un vistazo, Charlie dijo, mareada como una niña. Se llama Twin Caves. Es como si lo hubieran hecho para nosotros. La imagen era realmente sorprendente. Parecía una vista desde arriba de la entrada, que estaba en el fondo de un pozo enorme que terminaba en un piso de piedra plano, con 2 cuevas que se bifurcaban en un lado. No sé. Parecía a nada que hubiera visto antes. Hace unas semanas, un equipo de científicos vino allí. Dicen que nadie sabe cómo se formó de esta manera. ¿No es asombroso, Chels?
Miré la imagen en la pantalla del teléfono con asombro, pero otra sensación vaga se estaba formando dentro de mí. Había algo en ella que parecía irreal, increíble. Parecía de otro mundo, como algo que no pertenecía a este lugar. ¿No te parece extraño que hayamos explorado tanto de este bosque y nunca lo hayamos encontrado? Parece enorme. Vamos, éramos solo unos niños en ese entonces. Pensábamos que habíamos explorado cada centímetro de ese bosque porque no sabíamos lo grande que era. Comillas, pero ¿qué pasa con las demás personas? Todos los cazadores, excursionistas, campistas. Y ninguno de ellos ha encontrado esto hasta ahora. Creo que esto es extraño, eso es todo. Bueno, la cueva está en una propiedad privada, así que probablemente no querían entrar sin permiso o algo así. Se encogió de hombros con indiferencia y siguió comiendo su hamburguesa. Me sorprendió su entusiasmo por entrar en la cueva, ya que siempre se mostró un poco más tímida que yo en relación con nuestras aventuras. Chelsea era la tímida que siempre tenía demasiado miedo de defenderse o meterse en problemas. Siempre se ponía inquieta cuando yo quería adentrarme demasiado en el bosque o nadar demasiado lejos en un lago. Empezó a mencionar las cuevas gemelas cada vez más, y cuando llegamos a nuestro destino era prácticamente de lo único que hablaba. Fue un poco extraño, pero dejé mi aprensión a un lado. Solo quería hacer feliz a mi hermana y recuperar el tiempo que habíamos perdido. Parte 2. Congregación. Un sentimiento sombrío nos invadió a los dos cuando pasamos junto al viejo y descolorido cartel de madera que decía Jerry, Alabama. Habíamos llegado a casa. Chelsea había descubierto que la propiedad privada en la que se encontraba la entrada de la cueva había convertido una antigua casa de campo en un bed and breakfast, así que allí nos quedaríamos mientras estuviéramos allí. Estaba a solo unas pocas millas de la casa en la que crecimos. Cuando estacionamos mi pequeño auto en la entrada, los dueños ya estaban saliendo de la casa de campo para saludarnos. Comillas, ¿llamaste antes para reservar una habitación?, pregunté. No, un hombre y una mujer mayores se acercaron a ellos. La mujer sonreía y parecía amistosa, casi emocionada de vernos. El hombre tenía un rostro pétreo e inexpresivo. Bienvenida, exclamó la mujer, abriendo los brazos y abrazándome. Fue incómodo, pero no quería ser grosera. Bienvenidos a Twin Caves Bed and Breakfast. Soy Lilith Blackwood, él es mi esposo, Sam Blackwood. Sam asintió. ¿Reservarás una habitación para pasar la noche?, continuó Lilith. En realidad, esperábamos quedarnos los próximos 3 días más o menos, si eso no es un problema, dijo Chelsea. En ese caso, estamos muy contentos de tenerte aquí. Permíteme mostrarte tu habitación. Nos mostraron la casa y nuestra habitación, que tenía un aire antiguo y pintoresco. Era una habitación diminuta con muebles de madera antiguos, colchas hechas a mano en las 2 camas y tapetes en las mesitas de noche y en la cómoda. Nuestros anfitriones se marcharon de la habitación y empezamos a deshacer las maletas. Había una pequeña estatua de Jesús en una cruz colgada junto a la ventana. Está al revés, dijo Chelsea. Debe haberse caído. Dejó la mochila que estaba vaciando y se acercó a la ventana para enderezar la cruz. Ahí la tienes. A la mañana siguiente fue el funeral de nuestros abuelos. Su iglesia había organizado todo, así que mi hermana y yo no tuvimos que preocuparnos por nada más que por asistir. Mucha gente vino a presentar sus respetos, y no me sorprendió. Gary era un pueblo pequeño y prácticamente todo el mundo iba a la iglesia, y mis abuelos eran miembros activos de la iglesia católica Angel of Gary. Rara vez se perdían un servicio dominical, y mi abuela siempre preparaba algo delicioso para los eventos en los que se compartía comida. Chelsea y yo solíamos ir con ellos a la iglesia y ambas asistimos a años a la escuela dominical allí. Yo nunca quise ir, y por lo general me tenían que sobornar o amenazar con castigarme. Nunca volví a ir a otro servicio dominical tan pronto como mi hermana y yo nos mudamos a Washington. A Chelsea le encantaba la escuela dominical y su fe se mantuvo fuerte en su edad adulta. Incluso fue a la iglesia casi todas las semanas durante toda la universidad, por lo que recuerdo. Después del servicio hubo un almuerzo al que asistieron la mayoría de los invitados. En el sótano abarrotado de la iglesia, charlamos con viejos amigos y conocidos mientras comíamos jamón con miel, macarrones con queso, patatas fúnebres y galletas. Comillas, Charlotte. Qué bueno verte, era nuestra antigua maestra de la escuela dominical, Clara Johnson. Los niños siempre la llamaban señorita Clara y era como la segunda madre de todos. Yo era amiga de su nieto, Tommy, en la escuela primaria, así que le pregunté cómo le iba. Clara bajó la mirada con el ceño fruncido cuando le pregunté por Tommy. Me temo que no le ha ido muy bien.
No estoy segura de si se han enterado de lo de los niños desaparecidos. Bueno, mi bisnieto era uno de ellos. El hijo de Tommy, Zachary. Y lamento mucho oír eso, señorita Clara. Algunos de los voluntarios de la iglesia llevaron a la clase de la escuela dominical de primaria a un viaje de campamento en el bosque, frunció el ceño. Se veía muy triste. Los 9 están desaparecidos desde hace semanas. Le di a la señorita Clara un apretón reconfortante en la mano. Lo siento, repetí. No sabía qué decir. Todavía no han encontrado ni rastro de ellos, pero sé que lo harán. Este es un pueblo que teme a Dios y casi todos se han unido al grupo de búsqueda. Sé que traerán a mi nietecito de vuelta conmigo. Ahora ella parecía esperanzada y no quería arruinarle la sorpresa, así que dije, estoy seguro de que lo harán, señorita Clara. Pasamos la mitad del día en el funeral y cuando regresamos al Bed and Breakfast estábamos tristes y cansados. Pasamos la mayor parte del día acostados en la cama. Chelsea leía su Biblia mientras yo jugaba con mi teléfono. Apenas había señal de celular aquí y yo estaba muy aburrido. Alrededor de las 6 páginas M, Lily tocó a nuestra puerta para anunciar que había preparado la cena para todos y la seguimos escaleras abajo hasta el comedor. Nos sirvieron la peor cena que he comido en mi vida. No podía distinguir cuáles eran la mayoría de los ingredientes, pero tenía trozos de carne dura que sabían a cerdo y una guarnición de pan duro y duro. Durante la comida, un hombre alto con un mono sucio y una barba larga y desaliñada entró en la cocina en silencio. Tenía una venda envuelta alrededor de toda su mano izquierda y el lado izquierdo de su cara que cubría un ojo. No habló ni miró a nadie cuando entró, mantuvo la cabeza gacha mientras preparaba un tazón del guiso misterioso y se alejó enfurruñado. Ese es nuestro hijo, Jude, explicó Lilith. Es un chico tímido. Esa noche no dormí bien. Tuve una pesadilla en la que me despertaba en un lugar frío y oscuro, tumbado sobre un duro suelo de piedra. No recordaba dónde estaba ni cómo había llegado allí. Me levanté e intenté encontrar la salida pasando las manos por las paredes, pero a mi alrededor no había nada más que piedra. Estaba atrapado. Grité. Me desperté de golpe de la pesadilla y me senté en la cama. Tenía el cuerpo empapado en sudor como si tuviera fiebre, pero hacía mucho frío. Escuché un sonido repentino de algo que raspaba desde la ventana y que hizo que mi corazón se acelerara. Giré la cabeza en dirección al ruido y me pareció ver una mano gigante con dedos largos y delgados en la oscuridad del otro lado. Sacudí la cabeza y miré de nuevo. Eran solo las ramas de un árbol. Al día siguiente fuimos a hacer senderismo. El arroyo Styx Creek corría justo al lado del límite de la propiedad. Era uno de nuestros lugares favoritos para jugar cuando éramos niños. En algunos lugares era lo suficientemente profundo como para nadar. Todos los niños del pueblo lo llamaban Styx Creek porque todos intentábamos ser los primeros en construir una represa en el arroyo con montones de ramas, pero nadie lograba lograr la hazaña. Chelsea y yo tomamos algunas barras de granola, nos pusimos las botas y emprendimos nuestra primera aventura en casa. Caminamos a lo largo del arroyo por un rato, hablando de nuestra infancia y reuniendo una linda y pequeña colección de rocas de aspecto interesante. Me agaché para recoger una rama que parecía que podría ser un buen bastón para caminar. Comillas, ¿recuerdas cuando mamá nos decía que traía mala suerte caminar sin bastón? Recordé, sí, respondió Chelsea pensativa mientras contemplaba el agua que fluía suavemente. Siempre era un sonido reconfortante. ¿Crees que todavía esté viva? No sé. No sé por qué no lo estaría. ¿Por qué pensarías eso? No lo sé, es solo que, reflexionó un momento. Cuando se fue, sentí como si simplemente hubiera dejado de existir. Supongo que así es como se siente el duelo. Parecía triste y yo sabía que mi respuesta no la consolaba. Seguimos caminando. Un rato después nos quitamos las botas y los calcetines y cruzamos el arroyo para adentrarnos más en el bosque. Caminamos un buen trecho entre los árboles antes de decidir regresar. Habíamos estado fuera un rato y las barritas de granola ya no nos estaban saciando el hambre. Crucé el arroyo primero, con las botas en la mano y los calcetines metidos dentro. Me di la vuelta en la orilla y saqué mi teléfono para sacar una foto de Chelsea, que estaba sumergida hasta las rodillas en el medio. Se detuvo y sonrió, levantando un signo de la paz. Regresamos al Bed and Breakfast un poco después del mediodía, nos duchamos y nos pusimos ropa limpia, luego tomamos el auto hacia el pueblo para comer algo en Jerry's Diner. Saqué mi teléfono para mirar las fotos que tomé de nuestra caminata mientras comíamos. Capturé algunos árboles hermosos, una ardilla, pájaros y algunas selfies de nosotros juntos.
La de Chelsea en Styx Creek fue la última foto en el carrete de mi cámara. Mientras miraba, noté algo extraño en el fondo. A unos 10 pies del arroyo detrás de mi hermana, había algo en el agua. Parecía una hilera de crestas negras irregulares. Giré mi teléfono para mostrárselo. Comillas, ¿qué diablos es eso que dijo Chelsea, entrecerrando los ojos para mirar la pantalla? No veo nada. Amplié la imagen y se la mostré de nuevo, eso dije. Casi parece un cocodrilo o algo así. Chelsea se rió. Comillas, ¿un cocodrilo, Charlie? No hay cocodrilos en Alabama. Probablemente sea solo un pez o alguna alga extraña o algo así, pero ¿hay caimanes? No. No recuerdo que nadie haya visto nunca un caimán en Styx Creek. Y no creo que sean de color negro. Ambos nos reímos. Ya era el tercer día de nuestro viaje y sabía que no podía posponer más la visita a Twin Caves. Comimos un desayuno terrible por cortesía de los Blackwood, que eran tan espeluznantes como siempre. Segundos después de salir por la puerta trasera, el perro más feo que he visto en mi vida se me vino encima y me gruñó, haciéndome tambalear hacia atrás. Caí de culo con fuerza. La horrible criatura parecía la forma de un perro, pero no tenía pelo, la piel era de un rojo sangre y tenía manchas de carne negra áspera que casi la chamuscaban. Comillas, centinela. De repente, Sam apareció de la nada y agarró la cosa por su grueso collar de cuero negro. Comillas, ¿qué carajo es eso? Grité. Es un buen perro, dijo. Simplemente tiene una afección cutánea. Es algo genético. No te hará daño. Solo es un poco ruidoso. Chelsea y yo intercambiamos miradas incrédulas mientras él guiaba al perro de aspecto demoníaco hacia la casa. La cueva no estaba muy lejos de su casa. Realmente no podía entender cómo había pasado desapercibida durante tanto tiempo cuando estaba prácticamente en el patio trasero de alguien. Alguien había construido una enorme losa redonda de hormigón con asas de varilla de refuerzo como tapa improvisada. Tuvimos que usar toda nuestra fuerza para arrastrarla hasta un costado. Luego, montamos nuestro equipo de repelencia y nos dirigimos hacia el pozo de piedra. Aún había luz solar filtrándose hacia nosotros desde el fondo. ¿Hacia dónde debemos ir?, pregunté, señalando los dos pasillos casi idénticos que teníamos frente a nosotros. Wow. Chelsea se quedó mirando fijamente la oscuridad de las entradas, paralizada. Nuestras voces resonaron silenciosamente a nuestro alrededor. Es tan hermoso. Es jodidamente espeluznante, comenté. Ella se dirigió hacia la entrada de la izquierda y yo la seguí. La entrada era amplia y alta, con espacio suficiente para que camináramos uno al lado del otro. No muy lejos, la luz comenzó a desvanecerse en la oscuridad. Así que encendimos nuestras linternas. No hablamos mucho debido a nuestro asombro, solo el susurro ocasional de "wow, genial" mientras arrastrábamos los rayos de luz sobre las paredes, el piso y el techo de la cueva, maravillándonos ante esta nueva maravilla del mundo natural. Había algunos lugares donde la cueva se bifurcaba, pero parecía un camino lo suficientemente fácil como para retroceder, así que no nos preocupamos. Empezó a hacer frío. Me detuve y temblé, cuestionando mi elección de una sudadera ligera con capucha en lugar de una chaqueta. Fue entonces cuando escuché un sonido silbante más inquietante que atravesó la oscuridad. Chills. ¿Escuchas eso? Comillas, escuchar que suena como viento. Ella hizo una pausa y escuchó. Sí, lo sé. ¿Cómo llegó eso aquí? Ella se rió y yo sonreí, tratando de fingir que no era desconcertante. Continuamos. Parecía que habían pasado solo unos minutos cuando de repente me di cuenta de que ya no podía escuchar los pasos de mi hermana. Me di la vuelta y alumbré a todos lados con mi linterna. Ella se había ido, Chels, llamé con pánico en mi voz. ¿Cuánto tiempo hacía que nos habíamos separado? ¿Qué tan lejos había llegado sin ella? Traté de recordar cuando nos separamos, pero por alguna razón mi memoria parecía nublada. Ni siquiera estaba segura de cuánto tiempo había estado aquí abajo. Apunté mi linterna al reloj mecánico en mi muñeca. Marcaba la 1:13. Traté de recordar a qué hora entramos en la cueva, pero no pude. Sabía que era por la mañana, partimos poco después de despertarnos. No había forma de que ya lleváramos horas. Aquí abajo. Sentí un escalofrío. Cuando volví a oír el sonido infernal que invadía la caverna. Esta vez era más fuerte y casi parecía un grito. Mierda, susurré y comencé a caminar rápidamente de regreso por donde esperaba haber venido. Mi pánico aumentó. Quería gritar por mi hermana, pero las palabras no me salían. Tenía tanto miedo. Incluso el sonido de mis propios pasos era aterrador. Empecé a sentir que me observaban. Como si me estuvieran siguiendo. Aceleré el paso. Traté de deducir dónde estaba en la cueva,
Pero todo parecía igual. Finalmente, pude ver una luz asomándose por la entrada frente a mí. Corrí hacia ella y entré al fondo del pozo jadeando. Miré a mi alrededor, pero todavía no había señales de mi hermana. Chelsea, grité hacia la superficie. No hubo respuesta. Chelsea, grité tan fuerte como mis pulmones pudieron. Charlie, su voz resonó en el foso. Venía de la otra entrada. ¿Por qué me dejaría y volvería hasta la otra cueva para entrar sola? Me pregunté. Corrí por el pasillo oscuro, tratando de estabilizar el haz de luz de mi linterna que tenía delante. Llegué a una bifurcación. Enfoqué con la linterna en ambos sentidos, pero no la vi. Chelsea, grité en la oscuridad. Charlie. Estoy aquí. Seguí su voz. Cuando finalmente la alcancé, estaba pálida y asustada. Chelsea, ¿qué demonios? Grité. Estaba enfadada porque me había dejado. ¿Por qué te fuiste así? Simplemente me dejaste. No lo sé, empezó a llorar. No lo recuerdo. Tenemos que volver, ya han pasado horas. Que parecía confundida. Horas. Solo han pasado unos minutos. Le mostré mi reloj. Marcaba la 1:48. Ella se quedó horrorizada. Jesucristo, ¿qué pasó? Susurró, con la voz temblando de miedo. No lo sé, pero tenemos que irnos. Esperad, dijo, quitándose la mochila de los hombros y sacando una cuerda para hacer rappel. Empezó a sujetarnos por las trabillas del cinturón con la cuerda y los mosquetones. No quiero separarme otra vez. Me quedé esperando, empapada de miedo, con el corazón palpitando con fuerza. La sensación de que me observaban me invadió de nuevo. Sentí que la cueva misma estaba llena de ira. Traté de convencerme de que estaba siendo paranoica. Mantuve mi linterna apuntando a las manos de mi hermana para que pudiera ver lo que estaba haciendo. Todos tenemos un momento en la vida que nos cambia para siempre. Una eternidad vivida en un solo segundo que puede definir o destruir nuestra fe en la realidad. Un momento que nos persigue para siempre. Este fue ese momento para mí. El ruido resonó desde la oscuridad detrás de mi hermana, desde lo más profundo de la cueva. Clic, 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 los dos nos quedamos paralizados. Mi mano temblaba mientras, de mala gana, alzaba la linterna hacia la oscuridad. Iluminó un recodo de la estructura. Del otro lado apareció una enorme mano huesuda con dedos largos y rojos como la sangre y puntas negras y puntiagudas. No podía moverme. Ni siquiera podía respirar. Otra mano se extendió lentamente y agarró el borde de la pared. Oí el chasquido de sus garras carbonizadas contra la piedra. Una ráfaga de viento caliente y fuerte sopló desde su dirección, trayendo consigo un hedor a odio. Sonaba como miles de voces gritando. Corrimos. La tenue luz del sol al otro lado del pasaje parecía una eternidad. No me atreví a mirar por encima del hombro. Nos atamos rápidamente al equipo de rappel e hicimos la escalada más rápida que he hecho en mi vida. Cuando finalmente llegamos a la cima, desenganchamos nuestras cuerdas y, sin decir palabra, cada uno se agarró a un asa de la enorme cubierta de hormigón. Pero, de alguna manera, no encajaba. Era como si el agujero se hubiera agrandado un poco. Lo arrojamos de nuevo al césped y nos miramos, completamente desconcertados y sin aliento. Empezamos a guardar nuestro equipo en nuestras mochilas rápidamente y a abandonar el lugar, cuando nos giramos y vimos que se acercaba un grupo de personas. Eran los Blackwood, que escoltaban a la señorita Clara y a su marido. Bob. Hola, chicas, gritó Clara alegremente. Oímos hablar de esta nueva cueva y tuvimos que venir a ver uno de los milagros de Dios. Clara, no puedes, grité. No es seguro. Quise explicarles lo que habíamos visto, pero sabía que no me creerían. Les rogué que no entraran, pero insistieron. No seas tonta, interrumpió Lilith con una sonrisa extrañamente amplia. Es perfectamente seguro. Clara y Bob comenzaron a colocar una cuerda para hacer rappel en el borde del pozo. Agarré a Chelsea del brazo y la arrastré hacia la casa. Cuando ya no podíamos oírnos, dije, tenemos que ir a buscar al sheriff. Vamos, dijo Chelsea. Corrimos directo al coche. Casi atropellé el buzón de Blackwoods al salir. Mientras íbamos a toda velocidad hacia el pueblo, empezó a llover fuerte y rápido. Puse los limpiaparabrisas a toda velocidad, pero llovía tan fuerte que apenas hizo ninguna diferencia. Tuve que reducir la velocidad. La carretera apenas se veía y ya estaba cubierta de agua. Una sección del arroyo Styx corría justo al lado de la carretera y el nivel del agua estaba subiendo rápidamente. De repente, la lluvia empezó a adquirir un tono rosado que se fue desvaneciendo hasta convertirse en un rojo oscuro. Parecía espeso, como sangre. Charlie, ¿qué demonios está pasando?, gritó mi hermana entre lágrimas. No lo sé, Chelsea.
No tengo ni puta idea. Di un puñetazo contra el volante mientras las lágrimas empezaban a correr por mi cara. Charlie, para. Frené de golpe, el coche dio un volantazo y casi nos salimos de la carretera. Un cocodrilo gigante de piel roja con escamas negras que le sobresalían de la espalda y largas garras y dientes negros estaba saliendo del arroyo inundado y hacia la carretera justo delante de nosotros. Chelsea gritó. Puse el coche en marcha atrás, di un rápido giro en U y pisé el acelerador. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!, gritó Chelsea. ¿Comillas qué está pasando? ¿Qué está pasando? Lo único que pude hacer fue llorar y seguir conduciendo. Entré en la entrada de Jerry Bed and Breakfast y pisé a fondo el freno. Me volví hacia mi hermana. Entra y recoge todas las cosas que puedas. Te veré aquí en 5 minutos, Charlie. ¿A dónde vas? Tengo que asegurarme de que Clara y Bob estén bien. Cerré la puerta de un portazo y salí corriendo hacia Twin Caves. Charlie, no, gritó Chelsea. Estaba de pie junto a la puerta abierta del coche. Ya empapada por la lluvia torrencial. Estaré bien. Si no vuelvo en 5 minutos, te vas. No me quedé esperando una respuesta. Corrí hasta el borde del pozo. El equipo de rappel de Johnson todavía estaba atado, pero la cuerda no estaba tensa. Me incliné sobre el borde. La cuerda colgaba a mitad del pozo, deshilachada en el extremo. La habían cortado. Horrorizado, miré hacia el fondo del pozo. Charlie. ¿Eres tú? Era la señorita Clara. Estaba acostada boca arriba, con el cuerpo contorsionado de forma antinatural y un charco de sangre creciendo debajo de ella. Oh, no, jadeé. Señorita Clara, soy yo. Va a estar bien. Vamos a conseguir ayuda. ¿Dónde está Bob? No sé, dijo débilmente. No lo recuerdo. Todo irá bien, Clara. Te ayudaremos, te sacaremos de ahí y lo encontraremos, te lo prometo. Miró al cielo con una mirada aturdida. Sabía que se estaba muriendo. Yo era una buena persona. Iré al cielo, Charlie. Sé que iré al cielo. Ella empezó a recitar avemarías. Sentí lágrimas calientes mezcladas con lluvia fría en mis mejillas. Me levanté y miré a mi alrededor. No sabía qué hacer. Tenía más cuerda de rappel en el auto, pero su cuerpo estaba claramente demasiado dañado como para que yo pudiera sacarla sola. Esto requeriría un equipo de rescate profesional. Y probablemente no había tiempo para eso. En un esfuerzo inútil, saqué mi teléfono e intenté marcar el 911. No había señal. Lo intenté una y otra vez, pero no obtuve nada. Lo oí de nuevo, los vientos del infierno. El sonido surgió del pozo y me llenó el corazón de terror. Volví y me incliné lentamente sobre el borde, temeroso de lo que vería. La señorita Clara había desaparecido. No quedaba nada de ella, salvo una larga marca de sangre que se arrastraba desde el lugar donde había estado rota en el suelo hasta la entrada de la cueva del lado derecho. El viento se desvaneció mientras yo miraba horrorizada. Corrí de vuelta al coche lo más rápido que pude. Chelsea estaba metiendo maletas mojadas y almohadas empapadas por la lluvia en el asiento trasero. Abrí la puerta de golpe y me arrojé al asiento del conductor. Comillas, vamos. Ahora, grité mientras colocaba apresuradamente la llave en el encendido. Chelsea se subió rápidamente al lado del pasajero y cerró la puerta de golpe. ¿Dónde está la señorita Clara?, preguntó mientras salíamos del coche marcha atrás, con el ceño fruncido por la preocupación. No respondí. No podía. Chelsea se reclinó en su asiento y sollozó en silencio. Parte 3. Colección. Fuimos en dirección contraria a la primera vez que salimos y salimos directamente de la ciudad. La lluvia no paraba y sabía que sería peligroso si no salíamos de la ciudad lo antes posible. Teníamos que huir. No había tiempo para pensar en nada de lo que acababa de pasar. No tenía sentido intentar conseguir ayuda. Salimos directamente de Alabama y no nos detuvimos hasta que nos quedamos sin gasolina. Chelsea y yo no hablamos durante todo el camino a casa. Ella apenas se movió. No le pedí que condujera. Se puso desanimada, casi insensible. Apenas pude lograr que comiera o bebiera agua. Cuando regresamos a mi departamento en Washington, simplemente agarró sus maletas y caminó hacia su auto sin siquiera despedirse. Se me rompió el corazón al verla alejarse. Esa fue la primera vez que vi a mi hermana. La ciudad de Jerry quedó completamente destruida por la inundación masiva, y cientos de personas murieron o desaparecieron. Fue una noticia devastadora. Me sentí responsable. No pude llamar a mi hermana y me siento terriblemente culpable por eso. Probablemente siempre lo estaré. Unos 6 meses después, recibí una llamada de un hospital de Seattle. Mi hermana se había quitado la vida. Yo figuraba como su pariente más cercano.
Sus cenizas llegaron por correo ayer. Eso es todo lo que me queda de mi familia, una pequeña caja de madera que dice Chelsea Brooks, amada hija, nieta y hermana de 1993-2024. Ella perdió algo en esa cueva ese día. Algo que nunca recuperó. Una parte de su esencia, su humanidad. Su alma. Después de todo lo que he visto, sigo sin creer en Dios. Pero sí creo en el infierno. Historia 4. Mi hijo no deja de hablarme del hombre sin ojos en su habitación. Todo empezó justo después de mudarnos. Al principio nada dramático, solo mi hijo Liam, de 4 años, hablando sobre el hombre sin ojos. Mami, estaba en mi habitación otra vez, dijo mientras desayunábamos, mientras empujaba sus cheerios. Hice lo que cualquier madre haría, le dije que era solo un sueño. Pero Liam no lo dejó pasar. No, él es real. Está parado en la esquina y me observa. Incluso sin ojos, lo ve todo. Cada mañana me llegaba una historia diferente sobre ese hombre. Me repetía a mí misma que era solo el estrés de mudarse, que los niños se ponen raros con las casas nuevas. El precio había sido sorprendentemente bajo, pero en este mercado no había dudado de nuestra suerte. Pero una mañana, Liam dijo algo que me puso los pelos de punta. Me dijo su nombre, susurró Liam, agarrando su dinosaurio. Dice que se llama Michael. Dice que se siente solo aquí. Quiere que alguien lo vigile. Michael. El nombre me dejó helada. El dueño anterior había sido Michael, solo otro nombre enterrado en los papeles que apenas había visto. El agente inmobiliario había mencionado que se había mudado de repente, dejando atrás la mayoría de sus muebles. Pero escuchar ese nombre de boca de Liam me pareció extraño. Las cosas empeoraron. Liam dejó de dormir toda la noche. Se despertaba llorando y decía que Michael se estaba acercando. Primero en la esquina, luego al pie de su cama, luego justo al lado de su almohada. Empezó a hablar sobre el juego de mirar, como Michael quería que mirara cosas con él, todo el tiempo, sin parpadear, sin detenerse nunca. Una noche, ya no pude soportarlo más. Esperé afuera de su puerta después de la hora de dormir, escuchando. A las 3 a.m., lo escuché. Por favor, no te acerques. No quiero seguir jugando a mirar. Su voz era tan pequeña. Entré de golpe y encendí las luces. Liam estaba acurrucado contra la cabecera de la cama, con lágrimas corriendo por su rostro, mirando fijamente la esquina junto a su baúl de juguetes. Sigue ahí, gimoteó, agarrando mi camisón. No le gusta la luz, pero sigue ahí. Puedo ver dónde deberían estar sus ojos. Dice que si sigo mirándolo, lo veré todo también. Llamé a la agente inmobiliaria a la mañana siguiente. Al diablo con la hipoteca, teníamos que salir. No parecía sorprendida, casi como si hubiera estado esperando mi llamada. Hicimos las maletas a toda prisa, metiendo todo en cajas. Mientras nos alejábamos, sentí que podía volver a respirar. Entonces Liam miró por la ventana. Mami. Michael dice que está triste porque te vas. Dice que le gustaba más cuando no estaba solo. Necesita a alguien que lo cuide. Días después, no pude evitarlo. Esperé hasta que Liam estuviera jugando con sus bloques y busqué información sobre nuestra antigua casa. El primer resultado me dejó sin aliento, un artículo de noticias de hace apenas 6 meses sobre Michael Andrews, el propietario anterior. La policía lo había encontrado en el sótano después de que los vecinos se quejaran de un olor. Lo habían catalogado de suicidio, pero los detalles eran extraños. Había sido guardia de seguridad nocturno en una galería de arte, y su última entrada en el registro mencionaba aprender a verlo todo y mirar sin ojos. Lo encontraron rodeado de fotografías de gente durmiendo, mirando, siempre mirando. Su cuerpo estaba mutilado, especialmente sus ojos. En su última nota, escribió sobre lograr la visión verdadera y la necesidad de compartirla con los demás. Cerré de golpe la computadora portátil, pero el daño ya estaba hecho. Debí haber hecho algún ruido, porque Liam me miró. Su sonrisa era diferente. Incorrecta. Michael dice que ahora somos su nueva familia, susurró Liam, todavía sonriendo con esa horrible sonrisa. Nos siguió hasta aquí porque necesita que aprendamos a observar como él lo hace. Dice que una vez que empiezas a observar, nunca puedes parar. Esa noche, sorprendí a Liam mirándome mientras dormía. Tenía los ojos muy abiertos, sin pestañear. Observando.